bienvenidos a Logos Devocionales Tiempo con Dios. Es un gusto y una alegría que nos puedan estar acompañando hoy jueves 1 de mayo en este estudio diario de la Palabra del Señor. Y hoy, por la gracia del Señor, estamos iniciando un nuevo mes y qué mejor que lo podamos hacer dedicando un espacio para estudiar lo que es el devocional. Es estudiar una porción de la Biblia y que podamos quedarnos con esa enseñanza para poder seguir creciendo en el conocimiento del Señor. Les agradecemos a cada uno de sus comentarios, el que nos escriban, la verdad, nos da muchísimo gusto, estamos pendientes de cada uno de sus escritos, estamos ahí contestándole, estamos ahí reaccionando. La verdad, es muy grato para nosotros. Les invitamos a que nos sigan escribiendo si tienen alguna duda, petición de oración, desde donde nos escuchan, también que puedan compartir esos devocionales para que sea de bendición a más personas. Y bueno, el estudio de hoy, a lo largo, para una puntualización, a lo largo del mes de mayo vamos a terminar de estudiar el libro de Números. Entonces les invitamos a que nos puedan estar acompañando todos los días. El estudio de hoy lleva por título Seguros ante la verdad, estando en Números 17. Vamos a estudiar el capítulo 17. Así dice la palabra del Señor. Luego habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y toma de ellos una vara por cada casa de los padres, de todos los príncipes de ellos, 12 varas conforme a las casas de sus padres, y escribirás el nombre de cada uno sobre su vara, y escribirás el nombre de Aarón sobre la vara de Leví, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara, y las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio, donde yo me manifestaré a vosotros, y florecerá la vara de Aarón, del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. Y Moisés habló a los hijos de Israel, y todos los príncipes de ellos le dieron las varas, cada príncipe por las casas de sus padres una vara. En total 12 varas, y la vara de Aarón estaba entre las varas de ellos. Y Moisés puso las varas delante de Jehová en el tabernáculo del testimonio. Y aconteció que el día siguiente vino Moisés al tabernáculo del testimonio, y aquí que la vara de Aarón de la casa de Leví había reverdecido y echado flores y arrojado renuevos y producido almendras. Entonces sacó Moisés todas las varas de delante de Jehová a todos los hijos de Israel, y ellos lo vieron y tomaron cada uno su vara. Y Jehová dijo a Moisés: Vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes, y hará cesar sus quejas de delante de mí, para que no mueran. E hizo Moisés como le mandó Jehová, así lo hizo. Entonces los hijos de Israel hablaron a Moisés diciendo: He aquí nosotros somos muertos, perdidos somos todos nosotros, cualquiera que se acercare, el que viniera al tabernáculo de Jehová, morirá. ¿Acabaremos por perecer todos? Seguros ante la verdad. Hoy nos encontramos con este pasaje que es muy interesante. Prácticamente este capítulo maneja lo que es esta unidad de tema de lo que hace el Señor. ¿Y qué es lo que sucede? Recordemos que estamos estudiando lo que es Números. Y todos los devocionales enfocados en el capítulo 16 nos habló de la rebelión de Coré y cómo estos cuestionaron la autoridad de Moisés y de Aarón. Ellos decían que Dios no les había hablado y que ellos eran egoístas y que ellos habían propiciado que no entraran a la tierra prometida. Acto seguido, ellos dicen pues que son más aptos para servir. Entonces se presentan delante del Señor y la ofrenda de ellos no es agradable, y la tierra los traga vivos. Y aquellas personas que estaban con Coré, lo que se le conoce como su séquito, pues fueron consumidos, alrededor de 250 personas. Entonces, el pueblo después murmuró. Ellos no entendían qué es lo que pasaba. Y aquí, ante esta cuestión, Dios hace algo. Dios les da una muestra para que ellos entiendan que el único con autoridad es Dios. No era ni Moisés, no era ni Aarón, no era nadie del pueblo. Solamente Dios era el único con autoridad para designar quién iba a estar adelante, quién los iba a guiar. Y eso nos lleva a complementar ese devocional con 2 puntos. En el primero, seguros ante la verdad, 1, de la soberanía de Dios. Hemos visto a lo largo de este libro de Números varios de los atributos de Dios. Y eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Cuando hacemos una lectura general de la Biblia, quizá no lo podemos percatar. Gracias a Dios podemos tener esos espacios. Pero es muy importante que identifiquemos cuáles son los atributos de Dios, porque así vamos a saber a quién estamos adorando.
y cómo debemos de adorarle. De manera que debemos estar seguros ante la verdad de su soberanía. Y bueno, vemos que aquí lo que sucede es que la duda, la murmuración, el descontento y la desobediencia del pueblo era demasiada. De manera que Dios muestra una obra soberana, pero no eliminando al pueblo, sino corroborando al pueblo el poder de Dios. Porque le dijo a Moisés, ahora a los hijos de Israel, toma una vara por cada casa de los padres de todos los príncipes, 12 varas. Eran 12 tribus, iban a tomar 12 varas, y de ahí se entiende que Dios va a escoger al líder, en ese caso al sacerdote. Entonces dice, escribirás en el lugar de la tribu de Leví, se va a escribir el nombre de Aarón. Entonces dice, porque cada jefe de familia de sus padres tendrá una vara. Y es que aquí vemos algo sorprendente. Si hemos ido a caminar al cerro, si hemos ido a caminar al campo, al bosque, hemos tenido oportunidad inclusive de ir en un parque donde está lleno de árboles, hemos visto ramas, hemos visto varas. Y estas varas se desprenden de los árboles. Entonces estas varas no tienen vida en sí mismo porque ya en algunas ocasiones son varas secas. Entonces lo que sucede es eso. Una vara que va a reverdecer. Y es que estamos recalcando mucho lo que es la soberanía de Dios, dice el versículo 4. Las pondrás en el tabernáculo de reunión delante del testimonio donde yo me manifestaré. Y dice, y florecerá la vara del varón que yo escoja, y haré cesar de delante de mí las quejas de los hijos de Israel con que murmuran contra vosotros. ¿Vemos esto? Dios iba a hacer algo. Es como ver que un árbol florezca. Y es que los árboles fuertes que están floreciendo llevan muchos años plantados. No es de un día para otro. Y aquí, literalmente, de un día para otro. Y ahí vemos lo que es la soberanía de Dios. Pero recordemos que es la soberanía de Dios. Y voy a leer dos definiciones. Una de ellas es el ejercicio de su supremacía. Dios no está sujeto a nadie, ni influenciado por nadie. Absolutamente independiente. Dios es independiente, Dios es superior, Él no está sujeto a nadie, nadie llega y le dice, oye Señor, es que fíjate que, pues más o menos ahí, coloquialmente en México dice, nadie le puede hacer manita de porco a Dios, o sea, que le puedan poner la mano atrás y como que obligarlo. Nadie puede hacer eso. Y otra definición me gusta mucho, dice, Dios es Dios, tanto de hecho como de nombre, que está en el trono del universo, dirigiendo todas las cosas según el designio de su voluntad. Esto es lo que es la soberanía de Dios. De manera que lo que sucede acá es que al siguiente día llega Moisés y dice que la vara de Aarón, dice de la casa de Leví, es la que reverdeció, dice, echando flores y arrojando renuevos y producido almendras. Eso es algo sorprendente. Prácticamente la vara fue un árbol fructífero, pero era una vara, estaba ahí en el piso. Solamente Dios puede hacer eso. De manera que solamente Dios escogió a Aarón. De manera que el Señor muestra su poder soberano. Y eso es algo que nosotros debemos de entender. La soberanía de Dios está presente. No podemos limitar a Dios, pero el Señor nos deja una muestra, nos deja conocimiento de Él a través de la Biblia. Y donde la única forma en que podemos conocerle es leyendo su palabra. De manera que dice el verso 10, que dice, vuelve la vara de Aarón delante del testimonio para que se guarde por señal a los hijos rebeldes y hará cesar sus quejas delante de mí para que no mueran. Y es que el murmurar prácticamente nos aleja de Dios. De manera que nosotros debemos de reconocer el poder soberano de Dios, debemos de obedecer al Señor y prácticamente el Señor confrontó al pueblo, los dejó expuestos y vemos que el llamado de Dios es perfecto en el cual está involucrado lo que es su gracia, su soberanía, su misericordia. Y esto se extiende a personas pecadoras. De manera que no debemos de cuestionar el por qué está el pastor, por qué existe un cuerpo de ancianos. Debemos de contribuir. Recordemos lo que nos dice en Romanos 9:16 con respecto del llamado de Dios. Dice, así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Debemos de reconocer la soberanía de Dios, pero recordando, para cada uno de nosotros que somos congregantes y para los hermanos que también están
como podemos ocupar un término en puesto de liderazgo, debemos de vivir a la luz de esta verdad. La palabra de Dios nos debe de guiar y no debemos de salirnos ni vivir en herejías. Eso es algo que debemos de tener muy en cuenta. Y eso nos lleva a nuestro segundo punto, seguros ante la verdad, dos, que nos confrontan. El pueblo, pensando que eran mejores, criticaban y murmuraban las órdenes de Dios. Y es que ellos pensaban que podían hacer algo mejor. No obstante, ellos vieron la obra de Dios, ellos vieron el poder de Dios, su soberanía, pero también vieron la obediencia de Moisés. Si Dios hubiese designado a alguien más, Moisés igual hubiera obedecido. Recordemos que es descrito como el hombre más manso, obviamente después de nuestro Señor Jesucristo. Pero ¿qué es lo que sucede acá? Al ver la obra de Dios, sus prejuicios se destruyeron. No tuvieron más que decir. Ellos reconocieron que eso, lo único que Dios podía hacer era esto. Porque recordemos la mortandad anterior. Ellos le echaron la culpa a Moisés y a Aarón de ocasionar eso, cuando realmente el pueblo es quien tenía la culpa. De manera que aquí ya no tuvieron duda de absolutamente nada. Ahí entendieron lo que era su pecaminosidad y realmente que no somos nada ante la soberanía de Dios. Y no somos nada sin la soberanía de Dios, porque nos dice acá que ellos le hablaron a Moisés y dice, he aquí somos muertos, perdidos somos, todos nosotros somos perdidos. Cualquiera que se acercara al que viniera al tabernáculo de Jehová morirá. Acabaremos por perecer todos. Reconocieron su incapacidad. Y es que es normal cuando vemos la grandeza de Dios, reconocemos que estamos muertos en delitos y pecados, pero ¿qué debemos de hacer? Seguros ante la verdad de la soberanía de Dios, del sacrificio de Jesús y de que por fe somos perdonados en Él. En Hebreos 3:12 nos dicen, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortándoos los unos a los otros cada día entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Es lo que le estaba pasando al pueblo de Israel. Ellos tenían un corazón malo de incredulidad y eso los llevaba a apartarse de Dios. Lo que debemos de hacer nosotros es evitar eso. Y si tenemos la oportunidad de apoyarnos mutuamente, confrontándonos, guiándonos, apoyándonos, leyendo la Biblia, compartiendo algunos devocionales, compartiendo algunas citas, es bueno. ¿Para qué? Para que nuestro corazón no caiga en el engaño del pecado. Por eso estamos seguros ante la verdad que está en la Biblia, ante los atributos de Dios, ante su soberanía, la cual nos confronta. Me gustaría terminar leyendo una cita de Charles Spurgeon, que dice lo siguiente. No hay atributo, con respecto a la soberanía de Dios, él dijo lo siguiente, no hay atributo más reconfortante para sus hijos que el de la soberanía de Dios. Bajo las circunstancias más adversas, en las pruebas más severas, ellos creen que la soberanía ha ordenado sus aflicciones, que la soberanía las anula y que la soberanía los santificará a todos. No hay nada por lo que los hijos deberían luchar más fervientemente que por la doctrina de su señorío sobre toda la creación, el reinado de Dios sobre todas las obras de sus propias manos, el trono de Dios y su derecho a sentarse en ese trono. Por otro lado, no existe una doctrina más odiada por los mundanos, ni una verdad tan pisoteada que la gran, estupenda y verdadera doctrina de la soberanía del infinito Jehová. Los hombres permitirán que Dios esté en todas partes, excepto en su trono. Le permitirán estar en su taller para crear mundos y hacer estrellas. Le permitirán dispensar sus limosnas y otorgar sus recompensas. Le permitirán sustentar la tierra y sostener sus pilares, o encender las lámparas del cielo, o gobernar las olas del océano, siempre en movimiento. Pero cuando Dios asciende a su trono, sus criaturas rechinan los dientes. Nosotros proclamamos un Dios entronizado y su derecho a hacer lo que le plazca con lo que es suyo, a disponer de sus criaturas como a Él bien le parezca y sin pedirles permiso. Entonces somos criticados y condenados por aquellos hombres que hacen oídos sordos de nuestras palabras, y esto ocurre porque el Dios que está sentado en su trono no es el Dios al que ellos aman, pero es el Dios que está sentado en su trono, al que amamos predicar. Este es el Dios que está sentado en su trono, en quien confiamos. Fin de la cita. Es algo sorprendente la soberanía de Dios. Podemos hablar
mucho tiempo sobre este atributo. Tan solo con esto es, poéticamente es algo hermoso como lo expresa Charles Spurgeon, pero debemos de quedarnos con eso. ¿En quién confiamos? ¿Obedecemos a Dios? ¿Le creemos verdaderamente? ¿Estamos seguros ante la verdad de Dios, ante su soberanía? ¿Somos confrontados todos los días? Que podamos quedarnos con esta reflexión del devocional del día de hoy para poder aplicar en nuestros días. Muchísimas gracias por acompañarnos en el devocional del día de hoy. Que reciban un afectuoso saludo. Y si Dios nos presta vida, el día de mañana continuaremos el estudio devocional. Salud. Dios, muestra su amor.